Buen día. A ver, pastor, ¿qué va a predicar? Tiene 0 minutos. Menos 0 minutos. Muy bien. Vaya conmigo a Josué, por favor, capítulo 24. Como bien leyó Marcelo. ¿Cómo están ustedes? ¿Así o bien? Bien, amén. Amén. Sé que es un tiempo bastante con la cola en la silla. Si tuviéramos una reunión de jóvenes los haría pararse, sentarse, pero no puedo hacer eso con ustedes. Josué capítulo 24. Y si bien vamos a ver el pasaje casi completo, solo nos vamos a concentrar en el versículo 15. Vamos a orar primero a pedirle a Dios que nos bendiga a través de su palabra y nos hable a través de su palabra. Eso es lo importante, que Él pueda hablar a nuestros corazones y hacer lo que mejor sabe hacer la palabra de Dios, transformar nuestros corazones. Padre, te agradecemos por este tiempo juntos. Gracias, Señor, por cada padre. Gracias porque tenemos un modelo a seguir, que es nuestro Padre Celestial. Que podamos ser santos como nuestro Padre que está en los cielos es santo. Que podamos tener puestos los ojos en ti y ser los padres que necesitamos ser para nuestras familias. Guíanos a través de la palabra para ver cómo fue este Josué como padre y cuál es su legado y qué podemos aprender de él. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Yo soy el mayor de 7 hermanos. Mis padres no tenían televisión, ¿se ve? No había Facebook. Entonces su diversión era tener hijos. 7 hermanos. Y una vez nos pusimos a hablar con mis hermanos. Somos de tener esas reuniones familiares. Si alguno tiene más de 5 hermanos, sabe de lo que les digo. Es como reunión familiar y se juntan todos y tomamos decisiones y lo demás. Y somos como un ejército, ¿viste? Yo soy el mayor, yo tomo las decisiones, pero escucho a todos. Eso fue cuando era chico. Ahora ya cada uno vive lejos. Pero en ese tiempo éramos todos juntos, reunión de hermanos, decíamos, y nos juntábamos todos, vivíamos todos en la casa. Y de golpe empezamos a hablar, empezamos a crecer. Y nos dimos cuenta que tuvimos padres diferentes. 7 hermanos y tuvimos padres diferentes. Yo tuve a mi papá y lo que yo absorbí de él fue su pasión por predicar. Él, cuando yo era niño, me llevaba con él y iba a predicar a una iglesia y otro domingo a otra iglesia. Habían domingos que estábamos a la mañana en una iglesia, a la tarde en otra, y me fascinó ese mundo de predicar la palabra de Dios. Tanto así que yo conocí a Jesucristo en una conferencia que se hizo evangelística en la ciudad de Santa Fe, en Tostado, en Santa Fe. Y me fascinó eso de mi padre. Tengo mi hermano, se llama Ignacio. A él le fascinó de mi papá la mecánica. Durante un tiempo mi papá se ocupó bastante de un taller mecánico y fue mecánico. Y mi hermano hoy es mecánico. A él lo influenció eso. Tengo otra hermana que agarró otra etapa de mi padre y a ella le fascinan las películas. Es una cinéfila. Película que sale, ella quiere verlo. Una vez, hace poco, le presté la cuenta de Netflix y se vio, creo que todas las series que hay en Netflix. Porque tomó otra etapa de la vida de mi padre. Cuando ya era más mayor, no quiero decir anciano, porque está grabado, por ahí lo escucha. Una etapa donde él ya era más mayor y veía más películas. Entonces todos, aunque tuvimos el mismo papá, fuimos influenciados por las diferentes etapas de nuestro padre. Él nos influenció de una manera u otra. Ahora, todos tenemos algo de nuestro papá. Todos tenemos algo de nuestro papá. Tal vez de nuestra figura paterna que adoptamos en su lugar. Pero todos en algún punto, sin importar la edad,
sabemos que tenemos algo de papá. Algunos la nariz, apariencia física, otros el carácter, otros la forma de gritar cuando hay problemas, otro la calma. Todos tenemos algo de nuestra figura paterna y todos buscamos imitarlo. Ahora, tal vez digas que eso no es cierto para vos porque nunca tuviste un papá y que tuviste un padre ausente, entonces yo no tengo nada de mi padre. Primero, me duele que hayas pasado por eso y como tu pastor te animo a que perdones esa ausencia y puedas seguir creciendo en tu caminar espiritual. Tal vez, ya como papá, pienses, bueno, la vida va a formar a mi hijo. Yo no tengo que ser un buen padre necesariamente, porque la vida lo va formando como me formó a mí, que yo no tuve un padre. Y eso no es tan así. Tu hijo va a absorber de vos las cosas buenas y las cosas malas. La vida no va a formar a tu hijo, la vida va a golpear a tu hijo. Pero vos como padre lo vas a formar. Si crees que la iglesia va a formar a tu hijo independientemente de cómo vivas en tu casa, estás muy equivocado. La iglesia es columna y baluarte de la palabra de Dios. Y vos sos el ejemplo de tu hijo, de esas verdades que predicamos en la iglesia. En este pasaje vemos a un Josué anciano, despidiéndose de una congregación que él supo guiar a los pies del Señor durante muchísimos años. Y preocupado como un buen padre se preocupa de sus hijos, de si seguirían a Dios cuando él muera o no, es que en este momento, en este contexto, él dice lo que vamos a ver ahora. Podemos ver de Josué en esta mañana que cada uno de nosotros, padres, hombres, podemos guiar a nuestra familia a servir a Dios al desarrollar 3 marcas de un padre valioso que vemos en la vida de Josué. La primera marca que nos permite guiar a nuestra familia a servir a Dios es que este hombre habló la palabra de Dios. Versículo 1 al 13 no lo vamos a leer todo, pero versículo 1 al 13 de Josué 24, vemos un hombre que está hablando la palabra de Dios. Capítulo 24, versículo 1, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo, ¿qué dice? Así dice Jehová. Los reunió a todos. Y lo primero que les dice, lo más importante, esto es lo último que él les va a decir luego de morir. Y les dice, así dice Jehová. Es un hombre que habló la palabra de Dios. Desde el versículo 2 hasta el versículo 4, bueno, en realidad hasta el versículo 13, él repasa la historia de Israel, desde Taré, el padre de Abraham, hasta ese preciso momento donde él estaba hablando. Él les repasa lo que Dios hizo por ellos. Primero lo hace porque él conocía la historia. Del versículo 2 al versículo 4, él relata lo que sucedió en la historia de la nación, cómo Dios formó de un hombre que adoraba a otros dioses, hizo un hombre, Abraham, que adore a un único Dios. Versículo 3 en adelante. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac. A Isaac di Jacob y Esaú, y a Esaú di el monte de Seir, para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Hasta ese versículo, él estaba diciendo lo que había sucedido. ¿Saben cómo este hombre sabía lo que había sucedido cuando él no estaba vivo todavía? Porque leía la palabra de Dios. Era un hombre que meditaba en la historia
en cómo Dios había hecho lo que había hecho en la historia de la nación. En Josué capítulo 1, versículo 8, ustedes lo saben de memoria, dice que él meditaba diariamente en la palabra de Dios. Josué capítulo 1, versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este hombre día y noche meditaba en la palabra de Dios. Meditaba en lo que Dios había hecho. Podía hablar la palabra de Dios porque la conocía, y podía hablar la palabra de Dios porque la había vivido. Versículo 5 al versículo 13, si ustedes los leen, relata desde el momento en que Dios al pueblo de Israel le dio a Moisés y a Aarón. Ahí estaba también Josué. Él fue parte de esa historia, de cómo Dios había sacado al pueblo de Egipto, de las maravillas, de los milagros que los habían sostenido en el desierto, de cómo Dios les había entregado las ciudades de sus enemigos bajo el mando de Josué. Él había vivido la palabra de Dios y por eso podía hablarlo. Antes de una decisión trascendental como la que él les va a pedir en el versículo 15, él necesitaba repasar con ellos lo que Dios había hecho en sus vidas. Dios lo hizo de esta manera. En Éxodo capítulo 20, antes de entregarle los 10 mandamientos, ese pacto, ese pedido de compromiso de parte de Dios, en Éxodo capítulo 20, versículo 2, Dios le dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y comienzan el decálogo, los 10 mandamientos. Lo mismo hace Moisés en Deuteronomio capítulo 5. Dice: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, prendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Versículo 4. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte en medio del fuego. Y versículo 6 les repite las mismas palabras. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y comienza a decirle los 10 mandamientos. Antes de pedirle el compromiso, él hace lo mismo que hizo Dios y lo mismo que hizo Moisés. Repasó lo que Dios había hecho por ellos. Antes de una decisión importante, necesitamos repasar nuestra historia con Dios. Ahora, no estamos acostumbrados a ver de manera natural los mandatos bíblicos en nuestra sociedad. Por ejemplo, en una novela. ¿Qué sucede en una novela? Esposa mala, esposo bueno, sirvienta buena. ¿Y qué es lo que termina pasando? Se divorcia de la esposa mala y se casa con la sirvienta buena. Y todos lo festejan y todos lo celebran, cuando eso está mal. En el deporte, el que simule una falta, le cobran penal y gracias a ese penal ganan el partido. Es un genio, ¿viste cómo actuó? No, eso está mal. Eso es hacer trampa. En nuestra historia argentina, uno de los goles más emblemáticos fue un gol tramposo, hecho con la mano. ¿Se acuerdan? Yo sé que lo gritaron, yo también lo grité. Pero fue trampa, no debía valer, no debía contar. En el noviazgo, si salgo con muchas chicas, y las chicas dicen si salgo con muchos chicos, él es un capo, él se las sabe todas. Y ella es una chica con experiencia y supuestamente valiosa. Eso no es así. Eso no debería ser así. Pero no es normal ver los estándares bíblicos. Necesitamos padres, necesitamos hombres que nos hablen la palabra de Dios, que nos puedan decir antes de una decisión importante: así dice Jehová. Por ejemplo, cuando tenemos una crisis en nuestra integridad
Hombres de Dios que nos puedan decir que en Proverbios 27 dice, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Versículo 11 del mismo capítulo, aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Cuando queremos abandonar los estudios, necesitamos a alguien que nos diga, así ha dicho Jehová. Como en Efesios capítulo 5, versículo 15 al 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Cuando el matrimonio tiembla, necesitamos el consejo de un padre, de un hombre, que nos diga, así dice Jehová. En Malaquías capítulo 2, versículo 16. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el divorcio. Necesitamos escucharlo. Hay otra versión que lo dice de manera más clara. Es la Nueva Traducción Viviente. Dice, versículo 15 y 16. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu. Ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? Que de esa unión, quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón, le está hablando a los padres, a los hombres, y permanece fiel a tu esposa de tu juventud. Yo odio el divorcio, dice Dios, dice el Señor, Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Cuando nuestro trabajo pone en juego nuestro testimonio, necesitamos hombres que nos digan, así dice Jehová, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Salmo 37, 25. También en Proverbios 22, 29, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Necesitamos ser padres que hablen la palabra de Dios a sus hijos. Pero como Josué, tenemos que conocerla y necesitamos vivirla. La segunda marca que nos permite guiar nuestra familia a servir a Dios, la encontramos en el versículo 14. Es desafiar a otros a seguir a Dios. Versículo 14 de Josué capítulo 24. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Nos dice que para servir a Jehová debemos hacer dos cosas. Primero, temerle. Este es un temor reverente que nos aleja del pecado. En Éxodo capítulo 20, versículo 20 dice así, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Había una frase en mi casa, ya vas a ver cuando llegue tu padre. Recorría un frío en mi espalda, y sabía que más abajo iba a doler. Ya vas a ver cuando venga tu padre. Desde que escuchaba esa frase hasta que mi padre venía, yo era un señorito francés. Leo, ¿vamos a tirarle piedra a los pajaritos? No, yo no hago eso. Doña, ¿lo deja salir a jugar a la pelota? No, no quiero, no. Ensuciar la ropa, no. Era un señorito. Cuando llegaba mi papá, él sabía que tenía ese poder sobre mí y con una mirada yo ya me temblaban las rodillas y yo no. Un dato curioso, mi papá nunca me pegó. No necesitaba. Me miraba y ya me calcinaba por dentro. Ese temor de saber que voy a rendirle cuenta algún día al Señor es el que está diciendo aquí. Temerle a Dios. Versículo 14. Temed a Jehová. Sabemos que algún día le vamos a rendir cuenta por lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno
o sea malo. Ese temor, como en Éxodo capítulo 20, versículo 20, es para que no pequemos. Y lo segundo, para seguir a Dios, es servirle. Dice, y servidle con integridad y en verdad. Con integridad y en verdad. Es para tener fruto de nuestro servicio. En Isaías capítulo 38, versículo 3, leemos así. Y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, verdad e integridad, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Este rey había recibido noticias de que ordene su casa porque iba a morir. Y le dice, Dios, yo anduve con integridad y con verdad delante de ti. Y Dios le regaló 14 años más. Él ya estaba determinado, él tenía que morir. Pero Dios lo escuchó. Porque era un hombre que había vivido en integridad y con verdad había servido al Señor. Hay fruto cuando tenemos integridad y verdad delante de Dios. Y para servirle, también debemos abandonar viejos dioses. Dice la segunda parte, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. La primera condición de Dios en los 10 mandamientos fue, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Querés conversar con Dios? Ok, la primera condición, no existe otro Dios aparte de mí. Si no estamos de acuerdo en eso, no nos podemos sentar a dialogar. Es la primera condición. Quitar cualquier Dios que no sea Jehová. Dios demanda la exclusividad de nuestra adoración. Y de eso aprendemos que necesitamos ser una fuente de ánimo para otros que dudan en seguir a Jesús. Los que dudan en nuestra casa, por ejemplo nuestra esposa. Cuando ella flaquea en su fe, necesita que estemos ahí, desafiándola, animándola a seguir a Dios. Nuestros hijos, cuando no quieren venir más a la iglesia, cuando no quieren tener su tiempo con Dios, cuando no quieren orar, ellos necesitan que estemos ahí animándoles, desafiándoles a seguir a Dios. Si no tenés hijos, tus sobrinos, algún vecino, alguien cerca, necesita ser animado y desafiado a seguir a Dios. A los que dudan en nuestro trabajo, tal vez tus compañeros, tal vez personas que están pasando por crisis, ¿saben? ¿A ustedes les ha pasado igual que a mí? ¿Se burlan de mí porque soy cristiana? ¿Me llaman el pastorcito, el amén, el aleluya y todo? Adivinen a quién vienen a hablarle cuando tienen un problema. Les va a pasar. Y por tu cara ya les pasó a muchos. Y ahí es cuando ellos necesitan ser animados y desafiados a seguir al Señor. Tal vez clientes. Una vez recibí un reto, yo trabajaba en Ives, y me había agarrado eso de que sentía que estaba haciendo poco por el Señor, aunque sigo haciendo poco, pero sentía que estaba en falta con Dios. Entonces agarré un coso de folletos y tenía en ese tiempo 300 clientes por día. ¿Saben qué hacía? En los sifones dejaba folletos. O sea, yo atendía la mitad, mi compañero la otra mitad, 200 y pico recibían folletos por día. Y yo me sentía bien, hasta que uno se enteró, me retaron. Pero ellos pueden recibir, ellos pueden necesitar una palabra de aliento, que los desafíes a seguir a Dios. Y también los que dudan en nuestra iglesia. Personas que son nuevos creyentes, que están apenas dando sus primeros pasos en este conocer a Dios. Ellos necesitan hombres que los animen, que los desafíen a seguir a Jesús. También las personas que nos visitan, ellos necesitan saber que acá pueden conocer a Jesucristo y lo pueden seguir. Y también los tímidos, los que por ahí pasan
años y años y están en la iglesia y no se animan. Y ya me gustaría, pero no. Necesitan tu ánimo a que sigan a Dios, a que sigan a Jesucristo. La tercera marca que nos permite guiar a nuestra familia a servir a Dios es determinar mi decisión por mi convicción. Y ahí sigue el versículo 15. Determinar mi decisión por mi convicción. Y si mal os parece servir a Jehová, versículo 15, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, es decir, Abraham y Taré y toda su familia, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, como diciendo, hagan lo que quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué les deja en claro que primero ellos podían y debían decidir a quién servir. Ellos debían tomar una decisión. Él no se iba a morir sabiendo de que ellos no sabían para dónde iban a ir. Ustedes deben tomar una decisión. Le dejó en claro que ellos pueden escoger mal. Tomamos decisiones todo el tiempo, a veces buenas decisiones, a veces malas decisiones. Y era una realidad, era una posibilidad de que podían escoger mal. Podían decidir casarse con las mujeres de esa tierra donde ellos habían conquistado. Ellos podían comenzar a tener dioses de esa región, como más adelante lo hicieron. Podían escoger mal, era una posibilidad, pero debían tomar una decisión. Y le dejó en claro que sus convicciones ya habían decidido en su casa. Necesitamos padres que no se dejen llevar por las situaciones, sino que decidan en base a sus convicciones. Aun si otros cristianos no son ejemplares en su caminar con Dios, yo sí voy a hacerlo. Aun si otros cristianos no perdonan cuando deben hacerlo, yo sí voy a hacerlo. Aun si otros cristianos no oran por sus hijos, yo sí voy a hacerlo. Aun si otros cristianos no quieren venir a la iglesia, yo sí voy a hacerlo. Aun si otros cristianos buscan pelear en vez de unir, yo voy a unir a esta iglesia. Sus decisiones eran gobernadas por sus convicciones. Si creo que es lo correcto, debo hacerlo. En Romanos capítulo 14, versículo 5 dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Si crees que es lo correcto, debes hacerlo. Si sé que es lo correcto, necesito hacerlo. Santiago capítulo 4, versículo 17 dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y mis hijos necesitan ver en mí un ejemplo que seguir. Proverbios capítulo 20, versículo 7. Dice así, camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Decía el hermano Carlos, todos los padres queremos que a nuestros hijos les vaya bien. Todos. Todos los padres queremos que nuestros hijos salgan adelante, que sean mejores que nosotros. A mí me hizo emocionar porque era lo que mi papá me decía a mí. Vos tenés que ser mejor que yo. Y algún día yo se lo voy a decir a mi hijo. Vos tenés que ser mejor que yo. Que mi vida sea una vida donde ellos puedan pararse y crecer aún más. Que la herencia espiritual que yo les pueda dejar sea un tesoro para ellos y no un peso de lastre. Sus hijos son dichosos después de él porque caminan en integridad. Sus decisiones están gobernadas por sus convicciones y no por sus situaciones. Hemos visto que cada uno de nosotros, padres, hombres,
podemos guiar nuestra familia a servir a Dios al desarrollar las 3 marcas de un padre valioso que vimos en la vida de Josué. Hablar la palabra de Dios, desafiar a otros a seguir a Dios y por último, determinar mi decisión por mi convicción. ¿Cómo hago esto, pastor? Suena muy bonito. Viviendo de acuerdo con las convicciones que digo que tengo. Si creo que mentir está mal, no miento. Si creo que las palabras son malas, esas malas palabras no las digo. Si creo que cualquier exceso es malo, no lo voy a hacer. Si creo que hay que perdonar, soy el primero en hacerlo. Si estoy convencido de que a una mujer no se le grita, no lo hago. Como tus hijos vean que sos, ellos van a absorberlo. Con mi fidelidad a Dios en lo privado de mi hogar y siendo a Él fiel en lo público, sirviendo en mi iglesia local, te desafío a ser un padre único, a ser un padre diferente, un padre capaz de marcar un destino eterno en el corazón de tus hijos. Te desafío a ser un padre valioso para tu generación, que los hijos de los vecinos puedan decir, yo quiero un padre como él, porque él es un padre diferente, cumple lo que promete, vive de acuerdo a lo que él cree. Te invito a marcar la diferencia en la vida de tu familia y que ellos puedan disfrutar del valor de un padre. Vamos a orar. Padre, te agradezco por el ejemplo que nos has dejado en Josué. Esa determinación en su corazón de que él iba a hacer lo correcto, sea que lo acompañen o no. Cómo él pudo guiar a su familia a honrarte a ti. Oh Señor, ese es mi gran deseo. Que producto de mi influencia, mis hijos puedan amarte más, servirte más. Y creo que es solidario al sentir de cada padre aquí. Queremos que nuestros hijos te amen. Queremos que nuestras esposas te sirvan. Señor, queremos que nuestra vida brille apuntando a la cruz de Jesucristo. Pero Señor, entendemos que debemos hablar tu palabra y no nuestras opiniones. Que debemos animar y desafiar a otros a seguirte y no ser un estorbo en el camino espiritual de otros. Y que debemos determinar que nuestras decisiones las deben tomar nuestras convicciones. Señor, es un camino duro, es un camino sacrificado, pero es el camino que Jesucristo nos marcó a nosotros. Danos fuerza, Padre, para ser padres valiosos a nuestras familias. Te agradecemos por el ejemplo que tenemos en ti, por el auxilio de tu Espíritu Santo y por el ánimo de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto te pedimos y te agradecemos por cada padre que desea honrarte a ti y marcar la diferencia en su familia a través de tu palabra. Bendícenos y que el resto del domingo podamos disfrutar en familia, honrando a nuestros padres. Te amamos, Señor, y te agradecemos por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.